Los acontecimientos que rodean el caso de Rocío Carrasco han sido narrados de manera radicalmente distinta según quien tome la palabra. Por un lado, su versión emocional y desgarradora. Por otro, la fría exposición legal de sus abogados, quienes, al leer literalmente los documentos judiciales, sostienen que Rocío no acudió a urgencias por un hecho concreto, sino por cómo percibió emocionalmente la inminente participación de Antonio David Flores en un programa televisivo, donde, además, su hija iba a tomar partido a favor de él. Es decir, la causa no habría sido un suceso tangible aún no ocurrido, sino la forma en la que ella interpretó una noticia. El epicentro, según esta visión jurídica, se sitúa no en el hecho en sí, sino en la manera en que Rocío lo interiorizó. Y eso, a ojos de los juristas, tiene un peso completamente distinto. Esta diferencia en el relato pone sobre la mesa una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto el sufrimiento subjetivo puede ser presentado como prueba concluyente en un proceso judicial? Porque lo que alguien siente es irrefutable, pero los tribunales se rigen por hechos, no por emociones. Y aunque nadie podría, ni debería, juzgar el dolor de Rocío, también es cierto que ese dolor debe contrastarse con evidencias concretas si lo que se busca es justicia legal y no emocional. En este contexto, conviene recordar que el Tribunal Supremo, en una decisión que pasó casi desapercibida en la cobertura mediática, la condenó en costas. Esto implica un reconocimiento judicial a favor de la parte contraria, y es un detalle que no puede pasarse por alto. Además, fue el propio Ministerio Fiscal quien recurrió tras la primera fase del procedimiento, lo que añade más peso a la falta de consistencia de la acusación original. Y aunque se ha dicho que Rocío no ha podido expresarse ante un juez, la realidad es que sí prestó declaración en las diligencias previas. No hubo juicio oral, pero sí una fase de instrucción. La jueza, en su momento, observó indicios, que no pruebas, de posibles delitos relacionados con violencia psicológica. Sin embargo, tras una serie de apelaciones y recursos, todos los intentos judiciales de Rocío terminaron en rechazo. Ni uno solo fue favorable. Mientras esto sucedía en los tribunales, en el terreno televisivo se desataba otra tormenta. La productora de Ana Rosa Quintana, al parecer con acceso a documentación inédita, desempolvó viejas pruebas, documentos olvidados y cintas vetustas que hasta ahora permanecían en los archivos, generando un impacto inmediato. Lo que comenzó como una revisión del legado de Pedro Carrasco terminó convirtiéndose en un ataque frontal al discurso construido por Rocío Carrasco durante los últimos años. Desde la recuperación de un antiguo vídeo en formato VHS donde Pedro confesaba que su amor por Raquel Mosquera era más auténtico que cualquier portada junto a Rocío Jurado, hasta la aparición de contratos millonarios, recibos de hoteles, cartas manuscritas y documentos que supuestamente probaban la existencia de relaciones paralelas durante el matrimonio. Entre los hallazgos más explosivos, destaca una carta de un empresario taurino que asegura que Rocío Jurado mantenía escapadas secretas a México mientras su entonces esposo, Pedro Carrasco, entrenaba en Milán y cobraba en moneda extranjera. La carta no solo está firmada, sellada y fechada, sino que contradice la versión de que el matrimonio terminó por un desgaste natural. Aquí se habla sin rodeos de infidelidades cruzadas. Se muestra además un contrato publicitario que habría sido cobrado en dinero no declarado, más de 48.000 euros de entonces, con los que Pedro supuestamente adquirió un piso a nombre de su madre. Todo bajo una estrategia de seguridad personal, según dicen. El efecto en el plató fue inmediato. La audiencia, en casa, en el metro, en oficinas, en cafeterías, quedó paralizada ante la contundencia del material expuesto. Raquel Mosquera, conectada por videollamada desde su salón, leyó fragmentos de una carta que Pedro le dejó antes de morir. «Contigo aprendí que el amor es la paz, no el espectáculo», decía uno de los párrafos que rompió el silencio del plató y estremeció a los televidentes. La defensa de Raquel fue sencilla, sin gritos, sin reproches, pero devastadora. Sostuvo que Pedro murió con la sensación de que su hija no era libre, que estaba manipulada. No hizo falta decir más. La sombra de Fidel Albiac planeó sin ser nombrada. Y entonces, en medio de este vendaval, Ana Rosa soltó la bomba final, una cinta de casete grabada en el asiento trasero de un coche. La voz de Pedro, ronca y apagada, relataba un episodio íntimo, una sospecha de traición al ver salir a un hombre vestido con camisa de cuadros del camerino de su esposa. Fueron solo 27 segundos de grabación, pero bastaron para encender las redes sociales. Los veteranos del mundo del corazón no tardaron en vincular esa descripción con el mismísimo Fidel Albiac, en sus años iniciales como pareja de Rocío Carrasco. Poco después, la presentadora mostró un recibo de hotel con el nombre de Rocío Carrasco cargado en una habitación doble en Valencia, en una fecha que coincidía con la ausencia de Pedro en Milán.
Superpuso el documento con un contrato de gala firmado por Rocío Jurado ese mismo mes en Jerez. El mensaje estaba claro. Mientras uno actuaba en una ciudad, otro se movía en silencio entre los bastidores del drama familiar. La producción no se detuvo ahí, ni mucho menos. Lo que parecía una simple comparativa económica entre dos figuras públicas terminó abriendo una grieta profunda en la fachada del relato que, durante años, se había mostrado como incuestionable. Los datos eran fríos, numéricos, objetivos. Balances de cuentas, contratos de exclusividad, ingresos por galas, derechos de imagen, campañas publicitarias y beneficios por royalties discográficos. Y sin embargo, su impacto fue devastador. En las gráficas que aparecieron en pantalla, quedó claro que Pedro Carrasco, gloria del boxeo español, había pasado los últimos años del matrimonio con Rocío Jurado dependiendo económicamente de ella. El mito del equilibrio se resquebrajaba. La gran voz de España, la artista incombustible, era también el motor financiero del hogar. Mientras él vivía de recuerdos y homenajes, ella llenaba estadios, grababa discos, firmaba contratos millonarios y sostenía sobre sus hombros no solo su carrera, sino también el peso económico de la relación. Aquello no solo fue revelador. Fue incómodo. Fue doloroso. Porque en esa disparidad no solo se veía una diferencia de ingresos, sino el reflejo de un posible resentimiento callado, de un orgullo herido, de una virilidad golpeada por la fuerza del éxito ajeno. Era inevitable pensar en los silencios no contados en los salones de esa casa, en los suspiros cruzados tras cada gala, en los reproches no verbalizados cuando llegaban las facturas, en los egos heridos por un desequilibrio que quizás ninguno supo cómo resolver. ¿Se rompió el amor o se rompió la igualdad? ¿Fueron los celos profesionales el germen de la descomposición del matrimonio? La producción no lo dijo abiertamente, pero dejó que el espectador uniera las piezas. En televisión, el silencio también habla. Y a veces, grita. La mesa de debate explotó. Comentaristas con décadas de experiencia en el mundo del corazón hablaron de las veces que Pedro evitó posar en ciertos photocalls. Otros recordaron cómo, en sus últimas entrevistas, él parecía incómodo al hablar del éxito arrollador de su esposa. Algunos incluso se atrevieron a insinuar que Pedro había sufrido en silencio el rol de consorte de una estrella, relegado a una sombra gloriosa pero sombra al fin y al cabo. Las cifras mostradas no eran simplemente números, eran una sentencia tácita, una evidencia de que el equilibrio en aquella pareja no era tal. Y si el dinero no lo era todo, ciertamente fue algo. En este contexto de revelaciones encadenadas, en el que cada documento parecía un mazazo a la versión oficial sostenida durante años por la familia Carrasco Jurado, resulta inevitable plantearse una pregunta incómoda. ¿Estamos siendo testigos de una operación de justicia mediática o de una vendetta perfectamente ejecutada? Lo que Ana Rosa y su equipo están sacando a la luz es una venganza contra el relato de Rocío Carrasco, una especie de ajuste de cuentas con tintes televisivos, o una cruzada por la verdad que muchos no se atrevieron a contar antes. El dilema está servido. Porque mientras algunos aplauden la valentía de mostrar lo que otros ocultaron, otros ven en esta ofensiva una estrategia calculada para destruir una imagen cuidadosamente tejida a lo largo de los años. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el relato de Rocío se está desmoronando, y lo está haciendo en directo, frente a millones de personas, sin posibilidad de réplica inmediata, sin cortes publicitarios que suavicen el golpe. Lo que durante tanto tiempo se había narrado como una historia de víctima incomprendida está siendo desmantelado pieza por pieza con grabaciones inéditas, documentos firmados, testigos que hasta ahora habían permanecido en silencio, y una línea editorial que no duda en apretar donde más duele. Y Ana Rosa, lejos de buscar el equilibrio, cierra el programa con una frase que retumba como una amenaza. Mañana escucharán a Pedro hablar de los pactos de silencio que firmó para proteger a una persona muy conocida. No dijo el nombre. No hacía falta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Y así, como si se tratara de un thriller por entregas, la historia continúa. La audiencia, atrapada entre la incredulidad y el morbo, espera ya la siguiente emisión como quien aguarda el veredicto de un juicio público. Y lo que viene promete ser aún más explosivo. Más audios inéditos, contratos confidenciales sacados del fondo de un cajón olvidado, cartas de amor y traición, y hasta la declaración de un fotógrafo que asegura haber captado a Rocío Jurado en actitud íntima con un famoso torero, en una época en la que Pedro aún creía, ingenuamente, en la fidelidad de su cuento de hadas. El primer asalto ha sido brutal. No ha habido piedad, ni zonas grises, ni margen para interpretaciones benevolentes. Y, sin embargo, todo indica que esto es solo el principio. Porque si creías que ya lo habías visto todo,
es que no estás preparado para lo que viene. La campana del segundo round está a punto de sonar. Y en esta arena mediática llamada tirando salseo, nadie pide tregua. Aquí no se baja el volumen. Aquí se grita más fuerte. Aquí no se apaga la luz. Aquí comienza, de verdad, la batalla por el relato. La batalla por el control de la memoria. La pelea, cruda y sin censura, por la verdad. O, al menos, por imponer la tuya. En un giro inesperado de los acontecimientos televisivos, el programa de Ana Rosa irrumpió en la rutina de sobremesa con una emisión que sacudió no solo a los espectadores, sino a buena parte del país. Todo comenzó cuando, casi al mismo tiempo que se abría el directo, llegó un documento legal procedente del equipo jurídico de Rocío Carrasco. Esta vez no se trataba de un simple comunicado, sino de una notificación formal que exigía, con tono firme y sin rodeos, la inmediata rectificación de ciertas informaciones. El despacho lo denominó nota legal, y su objetivo era claro: frenar la difusión de documentos personales y proteger la intimidad de la hija de Rocío Jurado. Ana Rosa lo leyó en plató sin usar ni tecnicismos ni términos innecesarios, como para que todo el público, especialmente ese que ronda los 55 años y que no se pierde la sobremesa, pudiera entender sin dificultad. Acto seguido, levantó la vista y, con un tono calmado pero contundente, declaró que respetaban la ley. Sí, pero que respetaban aún más el recuerdo de Pedro Carrasco, quien en vida no pudo defenderse de tantas cosas. El público rompió en aplausos, no de euforia sino de comprensión. En ese momento, ya no era televisión, era un juicio emocional en directo. Las reacciones no tardaron en propagarse. Las redes sociales se inundaron de mensajes de respaldo hacia Raquel Mosquera. Incluso muchos que antes defendían la narrativa de la docuserie de Rocío Carrasco empezaron a cambiar de parecer. Pero Ana Rosa no se detuvo ahí. Guardaba un as en la manga. Para cerrar esa emisión, conectó en directo con un notario jubilado que atendió a Pedro Carrasco en el año 2000. El hombre, con voz pausada pero firme, mostró una copia certificada de lo que describió como un borrador de testamento, no el oficial, en el que Pedro dejaba el 50% de los beneficios derivados de su imagen a Raquel. Una cláusula que desarmaba por completo la idea de que todos los derechos pertenecían exclusivamente a su hija. Aunque el notario no pudo confirmar si ese texto llegó a firmarse antes del infarto, prometió que lo entregaría al programa si la familia no se oponía legalmente. El suspense estaba servido. Y lo que sucedió en los siguientes 90 minutos fue una tormenta mediática en directo. Llamadas, testimonios, documentos inéditos, audios estremecedores. Mientras el plató ardía con cada revelación, desde las oficinas legales de la cadena llegó otra advertencia. Esta vez venía del Departamento de Derechos de Imagen. Si se difundía el testamento completo sin permiso de los herederos legítimos, se podía incurrir en una infracción. Pero ya era demasiado tarde. La audiencia estaba completamente entregada, los teléfonos no paraban de sonar y el hashtag del programa lideraba las tendencias. Entonces Ana Rosa, casi como si supiera que el momento requería de teatralidad contenida, alzó un sobrelacrado y anunció: «Aquí está el testamento que Pedro firmó 15 días antes de morir. No lo mostraremos hoy, pero puedo confirmar que el nombre de Rocío Carrasco no figura como heredera principal». El silencio en plató fue inmediato y absoluto, no por falta de palabras, sino por respeto al peso de esa revelación. En medio de ese ambiente cargado, la presentadora detuvo el ritmo del programa y miró a cámara. Sin ornamentos, sin despedidas pomposas, lanzó una promesa. «Mañana mostraremos el informe médico en el que el cardiólogo de Pedro señala un estrés familiar prolongado como factor de riesgo». Fue un cierre que parecía un punto final, pero en realidad era solo un punto y seguido. La audiencia, pegada al sofá, no se movía. El índice de audiencia subió hasta rozar el 21%, y los móviles vibraban sin cesar. España entera pedía más. El día siguiente llegó con una nueva carga explosiva. Ana Rosa volvió al plató con un documento inesperado, una solicitud formal, firmada por Pedro Carrasco en 1996, pidiendo la revisión de la custodia de su hija. El texto estaba sellado por el Juzgado de Familia de Madrid y la justificación era demoledora: cambios en el entorno de la menor que afectaban a su estabilidad emocional. En pocas palabras, Pedro había querido recuperar contacto con su hija cuando ésta ya vivía bajo la influencia directa de Fidel Albiac. Esa frase fue dinamita. Los tertulianos apenas podían comentar. En paralelo, se presentó un informe médico elaborado por el cardiólogo de Pedro, fechado apenas 5 meses antes de su fallecimiento. En él se diagnosticaba una arritmia agravada por ansiedad situacional, estrés familiar constante y un entorno tóxico. No había nombres,
pero las piezas encajaban. Acto seguido, se conectó con Raquel Mosquera desde su hogar. Esta vez, apareció con una camisa blanca sencilla, sin apenas maquillaje y los ojos hinchados. Alzó un pequeño marco con una fotografía en blanco y negro. Ella y Pedro, en bata de entrenamiento, abrazados. Esto fue el día que le dijeron que su hija no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses, dijo entre lágrimas. Esa noche lloró como un niño y me dijo: me han robado a mi hija, y encima me llaman manipulador. El plató entero se vino abajo. Ana Rosa pidió silencio, y anunció que emitirían un audio nunca antes escuchado. Era Pedro Carrasco dejando un mensaje en un contestador automático. Rocío, soy papá, solo quería saber si necesitas algo. Mañana vuelvo a llamar. Un beso. La fecha, 1998. Se reprodujeron 3 mensajes similares. Ninguno recibió respuesta. La intensidad no descendía. El bloque siguiente fue aún más impactante. Se conectó una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado por una crisis nerviosa en el año 2000. Relató sin filtros cómo Pedro llegó deshecho, repitiendo que se sentía traicionado, solo y culpable por haber permitido que alguien alejara a su hija de él. Cuando alguien preguntó si se refería a Rocío Jurado, la enfermera negó con la cabeza. No, hablaba de ese chico, el de las camisas de cuadros. El fantasma de Fidel volvía a escena. Pero lo más doloroso estaba aún por venir. Ana Rosa leyó en voz alta una carta manuscrita por Pedro y enviada a un periodista amigo suyo en 1999, que jamás se publicó. En ella, el campeón confesaba: mi historia ha sido contada por otros. Me gustaría contarla yo, pero creo que ya es tarde. La frase se clavó en el plató como una daga. Las cámaras enfocaron a Raquel. Una lágrima recorría su rostro. La audiencia en casa contenía la respiración. Las redes ardían. Entonces entró una llamada en directo. Un viejo compañero de entrenamientos de Pedro, desde Miami, afirmó que en 1995 Pedro le había confiado que creía que Fidel había apartado a Rocío Carrasco de toda su familia. Y añadió: Pedro no temía a nadie, salvo a quedarse solo. Y entonces, cuando parecía que ya no quedaba nada más por revelar, cuando las emociones ya habían alcanzado su punto máximo y el plató entero respiraba con dificultad ante tanto dolor expuesto, Ana Rosa interrumpió de forma repentina a uno de sus colaboradores. Lo hizo con una frase breve, pero tan precisa que pareció cortar el aire como un cuchillo. Hay una última cinta. Es corta, pero lo cambia todo. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Ni una sola palabra, ni una tos, ni el crujir de una silla. El público, los tertulianos y los millones de espectadores en casa se quedaron suspendidos en un estado de alerta emocional total. Lo que venía era inesperado, y el ambiente lo sabía. La pantalla se fundió a negro, y en cuestión de segundos se escuchó la voz de Pedro Carrasco. No era una declaración pública ni una entrevista. Era una grabación íntima, registrada durante una consulta médica a puerta cerrada. La voz se oía apagada, pero cargada de una sinceridad cruda, de esa que no busca convencer a nadie, solo desahogar una herida profunda. No tengo miedo a morir. Tengo miedo de que mi hija crea las mentiras de quien le quiere lejos de mí. Fue una frase pronunciada sin aspavientos, sin rencor, pero cargada de una tristeza tan inmensa que caló en el alma de todos los presentes. No hubo aplausos. Nadie supo cómo reaccionar. Solo se escucharon algunos sollozos discretos en el plató. Gente mirando al suelo. Colaboradores secándose las lágrimas sin disimulo. A continuación, la producción mostró en pantalla una línea temporal que recorría una década entera. Desde 1991, año en que Pedro Carrasco y Rocío Jurado firmaron el divorcio, hasta 2001, fecha en la que Pedro falleció. Una década marcada por la lucha silenciosa de un padre por no perder el vínculo con su hija. En esa franja, se señalaron 12 intentos documentados de acercamiento por parte de Pedro hacia Rocío Carrasco. Algunos consistían en cartas enviadas, otros en mensajes grabados en contestadores automáticos. Hubo visitas inesperadas, regalos que nunca fueron respondidos y llamadas que quedaron en silencio. Uno de los puntos marcados incluso recogía una nota manuscrita en la que Pedro escribía: «He comprado entradas para el teatro, por si quiere venir conmigo. No me importa que no hablemos, solo quiero estar cerca». Todos esos intentos fracasaron. Algunos fueron ignorados por completo. Otros, incluso, rechazados con una frialdad que helaba la sangre. Pero lo más duro aún estaba por llegar.
Justo cuando el programa parecía estar llegando a su final, Raquel Mosquera pidió la palabra. Se levantó del sofá, caminó lentamente hasta el centro del plató y con manos temblorosas extrajo de su bolso una hoja doblada. «Esto lo encontré entre sus cosas la semana después de su muerte», dijo. Era una carta, escrita de puño y letra por Pedro Carrasco, en papel amarillento y sin fecha. No era larga. De hecho, era casi un ruego. En ella, Pedro hablaba del dolor de sentirse desplazado, del vacío de ver a su hija en televisión sin poder saludarla, de la impotencia de sentir que su voz ya no importaba. La última frase fue tan directa como demoledora. «Me han vetado como padre. No puedo más». Raquel apenas pudo leerla entera. La emoción la venció a mitad de la página. El resto lo leyó Ana Rosa, con la voz quebrada, frente a una audiencia que ya no lloraba por pena, sino por indignación. Y en los últimos segundos del programa, cuando las luces del plató bajaron y ya no quedaba nada más que decir, apareció en pantalla una última frase. Fondo negro. Letras blancas. Sin música. Sin narrador. Solo el texto. Era una cita final atribuida al propio Pedro Carrasco, escrita a mano en uno de sus diarios personales, según explicó la producción. Cuando una hija calla ante la injusticia, deja de ser mi sangre y se convierte en un apellido. Fue un golpe seco, un mazazo emocional que dejó al país sin palabras. En ese instante, ya no se trataba solo de un conflicto familiar ni de una disputa mediática. Era la historia de un padre roto que murió sin haber podido abrazar a su hija, y de un relato oficial que, por primera vez, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la verdad.